Listos para conversar sobre el Plan de Turismo 2015-2025 para Guatemala. Hoy nos acompaña Carlos Vogeler, quien es secretario ejecutivo de Relaciones con los miembros de la Organización Mundial del Turismo. Gracias por acompañarnos. Y está con nosotros también Maru Acevedo, quien es subdirectora del INGUAT. Mucho gusto. Guatemala está presentando un plan de turismo sostenible. Esto es 2015-2025, ¿eso es lo correcto? Sí, así es. El día de hoy tuvimos la ocasión de presentar este plan. Es un plan de mediano plazo para 10 años y plantea un ordenamiento territorial, una planificación estratégica para los próximos años. Es un ejercicio conjunto entre el sector público y privado, una visión compartida para establecer realmente esos pasos que hay que dar para alcanzar el desarrollo competitivo de nuestro país. Y plantea 8 ejes. Es un seguimiento a la Política Nacional de Desarrollo Turístico, básicamente la implementación de la misma. Y tiene 22 programas, tiene 204 proyectos específicos para que integren esa cartera. Guatemala dividida en 8 regiones distintas en términos de turismo. 7 regiones turísticas, que es pues donde se divide, digamos, territorialmente el país. Y a través de estas regiones pues vamos a posicionar 11 segmentos turísticos para buscar la especialización, la diversificación, pero también la especialización y la focalización de esfuerzos que permitan realmente alcanzar ese desarrollo. Carlos, hay una institucionalidad muy distinta en toda América Latina con respecto al tema de turismo. En Guatemala está el INGUAT, en otros países hay ministerios de turismo. ¿Cuánta diferencia hace el poder ejecutar políticas como estas, el tipo de institucionalidad que tenemos en nuestro país? Bienvenido. Muchas gracias. Me parece que es muy interesante la pregunta porque efectivamente hay una diversidad, incluso países que ni siquiera tienen Ministerio de Turismo y el turismo está asimilado con otro tipo de carteras. Realmente a veces no es tanto dónde se sitúa el turismo, sino la prioridad que se le da al turismo desde una política de Estado. El turismo es una actividad transversal y, consecuentemente, necesita apoyos de otras muchas carteras. El modelo del INGUAT, en el caso de Guatemala, es un modelo que está dando un buen resultado, porque hay una concentración específica en materia de turismo, pero sobre todo porque hay un respaldo del resto de las instituciones del país. Eso es lo que nosotros, desde la perspectiva de la Organización Mundial del Turismo, consideramos primordial. Que cualquiera que sea la institución que tiene la responsabilidad de gestionar el turismo desde la óptica pública, tenga un respaldo desde las más altas esferas del Estado y, por supuesto, a nivel horizontal del resto de los departamentos. Yo debo decir que soy escéptico respecto a cuánto apoyo o cuánta priorización le damos desde el Estado al turismo como un motor de la economía nacional. Pero me encantaría que ustedes me persuadan de que Guatemala verdaderamente, el Estado de Guatemala verdaderamente lo está priorizando y lo considera como uno de los verdaderos motores de desarrollo de esta economía, de crecimiento real, de generación de empleo en todo el territorio. Maru, ¿cómo nos convence de eso? Bueno, definitivamente el turismo es un motor de desarrollo, como bien lo mencionó, es una industria que es bastante democrática, bastante incluyente, porque prácticamente todas las regiones de nuestro país tienen esa vocación turística y el turismo también es una fuente de empleo para sectores vulnerables como puede ser o no incluidos en otras industrias como los jóvenes, como la mujer precisamente. Entonces realmente el turismo sí es ese motor de desarrollo. Hoy por hoy es el segundo generador de divisas en el país y esto se traduce también en esa priorización que se establece. Pero el Estado le prioriza en el sentido de que si es el segundo generador de divisas, ¿le damos la importancia necesaria? Bueno, definitivamente esto hay que implementarlo y precisamente el plan que estamos presentando permite eso, establecer realmente las líneas estratégicas que debemos seguir y que es un esfuerzo de nación, porque realmente el desarrollo turístico no tiene que ser exclusivamente desde la perspectiva del Estado. Obviamente el Estado juega un rol muy importante, pero es cómo todos nos unimos como país para realmente potenciar a Guatemala y posicionarla en el mundo como el corazón del mundo maya, como un país megadiverso, como un país con una riqueza cultural única. Entonces es un esfuerzo de todos y realmente el plan es esto, es un esfuerzo que une al sector público, al sector privado, al sector académico, o sea, cada uno tenemos un rol en este plan y la idea es cómo todos lo implementamos para ponerlo pues en práctica y que esto se traduzca en oportunidades de empleo y oportunidades de desarrollo en el país. Muchos enfocamos siempre en este tipo de temas justamente en la captura de divisas y el turismo externo, el turismo que viene de fuera del país.
pero en muchos de los países el turismo interno es igual o más grande que el turismo del exterior. ¿Es así en la mayoría de esos países y debemos fomentar más ese turismo interno? Sin lugar a dudas. Es cierto, es un poco más difícil de medir que el turismo internacional, porque en el turismo internacional las personas cruzan fronteras y entonces tenemos estadísticas mucho más fiables. Estamos haciendo ejercicios desde la Organización Mundial del Turismo para poder medir el turismo a nivel subnacional, que implica el turismo interno, por supuesto, pero también cómo repercute el turismo internacional en cada una de las regiones de un país. Las estimaciones que tenemos, el año pasado, 2014, por ejemplo, cerramos con unas cifras de alrededor de 1.138 millones de llegadas internacionales a los destinos del mundo. No tenemos, como digo, cifras de turismo interno, pero estimamos que pueden ser de 5 a 6 veces más. Y en determinados países representa más del 60 y el 70% de la actividad turística del país el turismo interno. China, por ejemplo, es absolutamente espectacular, pero en muchos países europeos y en muchos países americanos igualmente. De manera que es cierto que le tenemos que dar cada vez más atención al turismo interno y fomentar que nuestros ciudadanos viajen y conozcan su país. ¿Puede llegar a medirse con exactitud, con precisión, cuánto del Producto Interno Bruto, en cuánto del Producto Interno Bruto contribuye el turismo desde el exterior y el turismo local? A nivel mundial, el turismo está contribuyendo en el 9% como media mundial al Producto Interno Bruto. Evidentemente hay una gran diferencia entre unos países y otros. Países que tienen una mayor dependencia del turismo pueden tener hasta, concretamente muchos países del Caribe están en niveles del 30 o del 40 o del 50%. Países como España, que es uno de los líderes mundiales, está en el 11%. Es muy importante, pero creo que más importante que el Producto Interior Bruto, o tan importante, es la repercusión en los empleos. 1 de cada 11 empleos en el mundo está generado por una actividad turística. 1 de cada 11 empleos. 1 de cada 11 empleos como media mundial. Y son empleos que se generan además en los lugares mayoritariamente donde la gente reside, a diferencia de los grandes núcleos industriales a donde la gente tiene que desplazarse para conseguir un puesto de trabajo. Entonces creo que esos son atributos importantes del turismo. Pero tenemos que medirlo mejor. Tenemos que ser capaces de conocer mejor el efecto económico multiplicador que el turismo tiene en otros sectores productivos. Y en eso estamos apoyando justamente al INGUAT con la elaboración de lo que llamamos las cuentas satélites del turismo. Es una metodología de Naciones Unidas para poder medir con mayor precisión cuál es la repercusión del turismo en sectores que no son necesariamente turísticos. Cuentas la agricultura, por ejemplo. Claro, que analiza todos los sectores satélites que giran alrededor del turismo. Correcto. Hay un tema, Maru, que planteabas que es un tema que se ha discutido mucho y que aquí al interno nos lo creemos. Y es el tema de que somos la cuna de la cultura maya y que somos un país muy ecológico. Pero cuando vamos y preguntamos en Europa o en Estados Unidos, la Ribera Maya es mexicana y el turismo ecológico es Costa Rica. O sea, esos dos países tan cercanos han capturado parte de esa nuestra marca. ¿Cómo recuperamos esas marcas para nosotros? Bueno, definitivamente es un tema de posicionamiento. Costa Rica ha hecho un excelente trabajo con el tema del ecoturismo y Guatemala lo que tiene es esa riqueza cultural, pero también somos un país megadiverso. Entonces, Guatemala permite esa combinación. O sea, en Guatemala no se tiene que escoger si hacer cultura o hacer, tener una experiencia con la naturaleza. Entonces, está todo en la misma región. Por otro lado, México es un país que también lo tiene, pero es un territorio muy grande. Entonces, las personas tienen que escoger entre si ir a la Riviera Maya o ir a la región del norte. O sea, Guatemala es un destino relativamente pequeño, entonces está muy concentrada la oferta y la experiencia es muy diversa. Entonces, es un tema de posicionamiento que obviamente tenemos que seguir impulsando. Lo que plantea el plan es también la especialización y la focalización. Entonces, estamos trabajando mucho en el tema de inteligencia de mercados, de poder realmente llegar a una microsegmentación. Vamos a tener el apoyo de España también a través de la Secretaría de Turismo, que nos va a dar una asistencia técnica para lograr esa microsegmentación y poder llegar con precisión a determinados mercados y saber a quién le tenemos que dirigir y cómo se informa, cómo viaja, cuándo viaja. Mucho turismo temático ahora.
Sí, claro, que son segmentos turísticos, son 11 segmentos que estamos promoviendo. Estamos promoviendo mesas o clústeres de turismo especializado, por ejemplo, bodas de destino, por ejemplo, cruceros, pesca deportiva, o sea, hay segmentos específicos y la idea es crear estas herramientas, un plan específico para llegar a esos mercados y que esto nos permita realmente pues, fortalecer el posicionamiento de Guatemala, no solo como el corazón del mundo maya, sino realmente como un país megadiverso. Y esto pues es un proceso. Y por otro lado, pues trabajamos en proyectos regionales, también multidestino, como Centroamérica, en donde vemos que cada uno de los países tiene fortalezas importantes. Para nosotros es el tema de la cultura. Y también el proyecto Mundo Maya, en donde estamos haciendo un esfuerzo y Guatemala va a tener la Secretaría Permanente del Mundo Maya y esto va a seguir, va a permitir fortalecer este programa también el multidestino. Señores, cuando uno viaja a ciertos países o ciertas ciudades, por ejemplo República Dominicana o ciudades de la costa de México como, bueno, por ejemplo Acapulco o Cancún, uno nota que la prensa de esos lugares prioriza la información alrededor del turismo. Por ejemplo, una noticia que suele ser de primera plana, titular de primera plana, es el nivel de ocupación de los hoteles en temporada pico. ¿Cuán útil, cuán relevante es para la propia industria que haya tanta focalización de parte de la prensa y de la sociedad en la industria turística? Yo creo que es fundamental, porque eso ayuda a que la sociedad en sí mismo tenga una mayor conciencia de lo que significa el turismo y cómo repercute en esa sociedad. Yo creo que en términos generales, y esto no quisiera destacar a ningún país, pero a nivel mundial carecemos de un conocimiento real de lo que supone la actividad turística. La contemplamos muchas veces de forma un tanto superficial y no profundizamos, y me refiero a la sociedad en general, no profundizamos en sus efectos reales en esa sociedad. Y a veces lo asociamos únicamente al concepto de ocio, no entendemos claramente que el turismo va mucho más allá, que el turismo realmente es una forma de denominar los viajes que las personas hacen por el mundo por una serie de motivaciones muy diversas, incluidos los viajes de negocios, incluidos los viajes de reuniones, de aventura, religiosos, de gastronomía, culturales, médicos. Es decir, hay una variedad tan grande que yo creo que la sociedad no lo tiene claramente interiorizado y percibido y, como digo, lo considera más superficialmente, de forma que los medios de comunicación que jueguen ese papel, que realmente estén informando regularmente de cosas que están sucediendo y que le van a repercutir a la sociedad, yo creo que es muy positivo para conseguir esa concientización. Carlos, ¿hay en América Latina, en nuestra región, algún modelo de país que sea especialmente admirable? Yo voy a mencionar, por ejemplo, Perú parece tener una industria turística muy organizada, muy ordenada y que le genera unos ingresos gigantescos, pero además que parecen ser esos ingresos suficientes como para cuidar enormemente grandes tesoros como Machu Picchu, en donde está regulado el número de personas que puede ingresar, el tipo de vehículos que pueden acercarse al sitio. Es decir, hay unos grandes cuidados en el lugar. ¿Cuál es un modelo a seguir? Yo creo que hay varios. América Latina ha dado un salto cualitativo en gestión turística en los últimos 10 años espectacular. Perú es un magnífico ejemplo, pero también lo es Ecuador, también lo es Colombia, también lo es el conjunto de Centroamérica, también lo es Uruguay, un país pequeño y que no asociamos demasiado con el turismo y ha hecho unos avances excepcionales en muchos sectores, por ejemplo, en la accesibilidad del turismo, en romper la estacionalidad, que generalmente es uno de los problemas, sobre todo en destinos de playa. También lo es Paraguay, incluso Bolivia, Chile ya lleva mucho tiempo avanzado, Argentina es una potencia. Mencionándolos a todos, así no se puede, entonces. Es que representa a todos. Sí, claro. Me resulta complicado poder destacar, pero el conjunto de América Latina creo, como digo, que ha tenido un salto cualitativo espectacular. Evidentemente a diferentes velocidades, por supuesto que sí. Hay un tema, estarías hablando de los diferentes modelos. México tuvo un modelo con el Fonatur, con todo lo que es el Fondo Nacional de Turismo, donde agarró un lugar como Cancún, que era una playa desierta por completo, adquiere las tierras, desarrolla ciertas bases, licita, y así mismo hicieron Oaxaca, hicieron varios otros proyectos similares. ¿Alguna vez en Guatemala se habló de algo así, Maru, de poder generar un mecanismo que ayudara a desarrollar y después licitara y privatizara nuevamente esos lugares? ¿Qué ha pasado con ese tipo de ideas?
Bueno, el plan maestro que estamos presentando tiene incluido el FODESTUR, que es un fondo de desarrollo turístico que se está planteando. Obviamente hay que desarrollarlo y hacer la legislación que permita ponerlo en práctica. También siguiendo el modelo y con la asistencia técnica de México para conocer los aciertos y los desaciertos que ha tenido el Fonatur, porque ha tenido una etapa muy positiva, pero también muy buenos y proyectos muy malos. Y hay otros proyectos que ellos los están administrando ahora de marinas y algo que no lograron, pero han tenido proyectos exitosos. Entonces ellos mismos nos van a dar también esa asistencia técnica para conocer los modelos exitosos y las lecciones aprendidas. Pero sí estamos planteando un proyecto de un fondo de desarrollo turístico que vaya orientado también a la MIPYME, no solo también a los megaproyectos, porque realmente en Guatemala más del 90% de las empresas turísticas son pequeñas y medianas empresas, y queremos que así siga siendo. O sea, obviamente apoyar también a las empresas grandes, pero esa diversificación que tenemos en cuanto a la oferta turística, eso permite también que cada región se vaya desarrollando. Pero sí se está planteando, y por otro lado el Programa Nacional de Competitividad plantea dos proyectos importantes, como es el proyecto Guatemágica, un proyecto muy ambicioso en el que se está trabajando y que por supuesto ya está también bastante avanzado y con un gran potencial, y el otro proyecto es el desarrollo de Zacatepec, que es un proyecto integral de toda la región. Pero el plan pues plantea, como les decía, 22 programas y 202 proyectos. Carlos Bogueler, Maro Acevedo, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos ahora con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval para saber qué piensan los televidentes de este tema recién conversado. Gracias, Juan Luis. Vámonos a las redes. Nos dicen a través de las mismas: debemos estar orgullosos por tener un gran país. Siempre y cuando no se politice, el proyecto será un éxito. Faltan mucho por invertir en Guatemala. Ojalá que no se quede en papel el proyecto y que esos 204 proyectos se ejecuten. Son los mensajes a través de las redes sociales. Por supuesto, lo esperamos en el debate en tan solo minutos. Luego de los deportes estaremos hablando junto con Quique Godoy y Hugo Novales. Quédese con nosotros acá en Canal Antigua.